Vuelve un viejo enemigo de los Estados Unidos. Un enemigo que le daba quebraderos de cabeza en el siglo pasado y que creía que ya había dejado atrás. Y no estoy hablando del comunismo. Hablamos de la inflación. Sí, todos habréis visto un montón de titulares alarmando de la llegada de esta. Y en este mismo canal hablamos en varias ocasiones del tema. A principios de marzo, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, ha anunciado que se van a poner en serio con la lucha contra la inflación. Pero ahora vienen unas cuantas preguntas. ¿Cómo luchará exactamente la Reserva Federal contra la inflación? ¿Y servirán de algo las armas con las cuales intentará combatirla? Veréis un montón de titulares hablando de subidas de tipos de interés, pero ¿cómo afecta eso exactamente? Aquí estoy yo para explicároslo, así que poneros cómodos, que empezamos. Lo primero. Respecto a las causas de la inflación actual, he hablado en varias ocasiones en este canal. Os dejo en la descripción una lista de vídeos donde hablo del tema, así que daré por explicado esto. Ahora vamos con lo que nos interesa. Las políticas que se usan para combatir la inflación se denominan políticas contractivas, que suelen ser políticas extremadamente populares y que te van a hacer ganar unas elecciones. Vale, no, es todo lo contrario. Estas políticas suelen ser muy dolorosas para la población en su conjunto. Es como quitarle el acceso al alcohol a un adicto a este. Y a ver, quitando tanta metáfora, ¿qué políticas son exactamente? Pues por un lado están las políticas fiscales contractivas. Básicamente subidas de impuestos o bajada de gasto público. Ni hace falta que os explique por qué son tan impopulares. Para nosotros en el día de hoy nos interesan otro tipo de políticas, las políticas monetarias. ¿Y cuál es el arma principal de este tipo de políticas? Pues los tipos de interés. ¿Y qué son los tipos de interés? Unos hombres muy apuestos que despiertan el interés en muchas mujeres. Vale, no, perdonad el chiste, no me denunciéis el canal. El tipo de interés es el precio del tiempo. Absténganse filósofos diciendo que el tiempo no tiene precio. Los economistas ponemos precio hasta por respirar. Aunque bueno, para ser más concretos, es precio del tiempo y el riesgo. Aunque ambos van de la mano. Pensad por un momento en lo que es un préstamo. Yo me deshago del dinero por un tiempo mientras que tú consigues un dinero que por ahora no tienes. Y el que presta dinero en cierta medida está asumiendo un riesgo, porque no sabes a ciencia cierta si lo acabarás cobrando. Y el que toma prestado está de alguna forma trayendo dinero del futuro. Jaque mate, físicos. Los viajes en el tiempo son posibles. A ver, poniéndonos serios otra vez. El que pide prestado el dinero cree que su proyecto va a ser rentable y que le dará unos beneficios en el futuro. Así que, para el que presta, es lo que cobra por el tiempo en el que se deshace de su dinero, ya que podría emplearlo para otros fines, pero decide emplearlo para prestarlo. Esto es lo que se conoce en economía como coste de oportunidad, aquello a lo que renuncias cuando tomas una decisión. Y para el que toma prestado, esto es el coste de traer el dinero del futuro. Y bien, ¿a qué viene todo esto? Pues para entender qué es lo que controla el Banco Central. El Banco Central controla uno de los muchos tipos de interés que hay en la economía. En otros vídeos expliqué más en detalle cómo funcionaban los bancos, y el Banco Central es el banco de los bancos. Si uno de estos no logra conseguir un préstamo para llegar a final del día, puede pedirle prestado al Banco Central, y este se lo dará a cambio de un tipo de interés. Entonces, ¿qué pasa si el Banco Central decide subir los tipos de interés? Como por ejemplo acaba de anunciar la Reserva Federal. Encarecerían el precio del tiempo. Así que los bancos serán más cuidadosos a la hora de conceder créditos, ya que tienen que asegurar una cierta cantidad de reservas a final del día. Al no poder prestar tanto, al sector privado le va a costar acceder a métodos de financiación. Algunos empresarios no podrán iniciar su proyecto, otros que ya están endeudados tendrán que tomar decisiones complicadas para que su negocio salga adelante. Tendrán que bajar costes en muchas ocasiones para poder reducir su deuda, llegando incluso a despedir trabajadores. En el peor de los casos, la empresa directamente quiebra, con todas las consecuencias que eso conlleva. Por otro lado, esto tiene efectos sobre el consumo. En algunos casos porque muchos se piden un crédito para poder pagarse algo, o en otros, si eres uno de esos trabajadores que ha tenido que ser despedido, al perder tu empleo tienes que moderar
mucho tu consumo, ya que tienes que ahorrar hasta que encuentres trabajo nuevo. Y en el peor de los casos, pues a lo mejor no llegas a final de mes. Todo esto hace moderar el crecimiento, o en el caso más extremo, que se entre en recesión. Aumentaría el desempleo y las empresas, frente a esta situación, se verán obligadas a bajar precios, ya que si mantienen los mismos precios mientras los ingresos de las personas disminuyen, lo más probable es que sus ventas vayan a caer y tendrán ahí un montón de stock que almacenar. Así que van a tener que bajar los precios para poder sacar ese stock de ahí. Como os podéis imaginar, algunas empresas no van a permitir esa bajada de los precios. Hablaré de esto en más profundidad la semana que viene, así que suscríbete si no te lo quieres perder. Y ya que estamos en momentos de spam, os recuerdo que he abierto un canal de Twitch que lo tenéis en la descripción. Ahora, después de esta pausa, sigamos con nuestra historia. Este camino que os acabo de comentar es el que se conoce como mecanismo de transmisión de la política monetaria, que es todo este camino que acabamos de explicar, desde que se cambian las tasas de interés hasta que esto afecta al crecimiento. Así que con esto entendemos la herramienta básica con la cual se quiere controlar la inflación. De hecho, fue la forma en la que se combatió la estanflación de los años 70, una subida descomunal de los tipos de interés de la Reserva Federal que frenaron a ese monstruo. Y ahora mismo se quiere replicar esa medida. Y la cosa es, ¿funcionará? Pues aquí es donde empiezan a surgir las dudas. Vamos a verlo. Lo que acabo de exponer es el argumento clásico de usar los tipos de interés para frenar la actividad empresarial. Ahora bien, es algo que lleva bastante tiempo en duda. Hay amplia evidencia empírica que cuestiona que las empresas tengan en cuenta los tipos de interés a la hora de mirar la viabilidad de su proyecto. A ver, evidentemente, si es una subida de tipos de interés bestial, pues va a afectar. Se preguntó a multitud de empresas qué tenían en cuenta a la hora de valorar la sostenibilidad de su proyecto, y el tipo de interés jugaba un papel bastante secundario. Le daba mucha más importancia a cosas como la demanda esperada, es decir, la empresa tiene una perspectiva de cuánto va a ganar en el futuro, así que toma las decisiones en base a eso y no tanto en base al tipo de interés que hay actualmente en la economía. Otro de los motivos para ese desacople de las tasas de interés y la inversión empresarial es la globalización. Antes sí que dependías más de las actuaciones del Banco Central de tu país, pero desde los 80, con la gran globalización, tú tienes acceso a otras vías de financiación. Puedes pedir un préstamo casi en cualquier parte del mundo. Recordad también que los bancos centrales controlan uno de los miles de tipos de interés que hay en la economía. No tiene por qué tener un efecto directo la modificación de este. Y por último, aparte de todo esto que hemos comentado, hay dos cosas más a tener en cuenta que no solo pueden hacer que el mecanismo no funcione, sino que puede tener hasta los efectos contrarios. Lo primero que hay que tener en cuenta es que el precio del tiempo está barato. Es decir, estamos en una situación donde no hay grandes diferencias entre los tipos a corto y los tipos a largo. A ver, es lógico pensar que me va a salir más barato endeudarme para un año que para 20, por lo que expliqué al principio del vídeo. Pero estamos en una coyuntura extraña donde la diferencia entre ambos tipos de interés se ha reducido bastante. En segundo lugar, tenemos que en Estados Unidos en estos últimos años la deuda corporativa, es decir, la deuda de las empresas, ha ido aumentando y durante la pandemia se ha disparado bastante. Y vale, más de uno se estará preguntando, ¿qué tiene que ver esto con nuestra historia? Tranquilos, ahora vamos. Lo primero que tenéis que pensar es que la peor opción de una empresa es quebrar, evidentemente. En una situación normal, el empresario pensaría, vale, tengo un problema de deuda y no me podré endeudar durante mucho tiempo ya que me saldrá muy caro. Así que o reduzco la deuda o adiós muy buena. Pero en la situación en la que estamos ahora esto cambia bastante. Ahora el empresario mirará su situación y dirá, bueno, tampoco me sale tan caro endeudarme. Cogeré y me endeudaré por mucho tiempo y ya iré devolviendo. Así que la empresa no quiebra y en algunos casos hasta intenta aumentar la producción para que esa deuda sea de alguna forma sostenible, haciendo que no se produzcan esos efectos comentados anteriormente. Es decir, el empresario estaría haciendo una huida hacia adelante. En vez de quebrar o arreglar sus cuentas, decide seguir endeudándose más porque le sale barato. Esto es algo que ya tiene bastantes precedentes. En varias ocasiones
ocasiones se trató de modificar el tipo de interés y no se vio una respuesta por parte de las empresas. En algunos casos la deuda llegaba incluso a aumentar. A esto sumadle lo que os dije de que se pueden financiar de múltiples formas y de otros países. Así que esto es la duda que surge a muchos a la hora de plantearse si las medidas actuales servirán para combatir la inflación. Habrá que ver cómo responde la economía de los Estados Unidos, que ha estado años viviendo con tipos de interés muy bajos. Y ahora la pregunta es para vosotros. ¿Creéis que este nuevo cambio de rumbo de la Reserva Federal va a frenar la inflación? ¿Qué otras medidas creéis que serían más efectivas? Se habla mucho, por ejemplo, de destensar la oferta. Por ejemplo, facilitar licencias para los transportistas. De esta forma, arreglar la crisis de transportistas que hay. O por el lado de estímulos fiscales, donde Estados Unidos ha tenido una fiesta bastante grande en esta pandemia. Dejádmelo en los comentarios. Gracias por verme y nos vemos la semana que viene. Y feliz domingo de Shingeki.